Buenas Bien, tardes. Vale, ya. perfecto. Bueno, gracias Pedro. Buenas tardes a todos y a todas, buenos días, buenas noches, depende de dónde estén. Tenemos gente de España, de México, de California, de Brasil y de distintos lugares. Mi nombre es Valdelupi y bueno, quiero en principio agradecerle a Pedro y a Eduardo y a toda la gente de Revista Refracción. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión sobre lingüístico materialista, la 10ª, ¿no, Pedro? Sí, la 10ª. Le pido a Eduardo, que es el expositor de hoy, si puede apagar el micrófono, que se oye ese sonidito por ahora. A Eduardo López Piris, y al resto también, ahí está. Si pueden apagar los micrófonos, así no hay interferencia. Bueno, me toca presentar al expositor del día de la fecha, el profesor investigador brasileño Eduardo López Piris, a quien conozco hace algunos años. Tuve la suerte de estar con él en la universidad donde trabaja, en la Universidad Estadual de Santa Cruz, en la ciudad de Ilhéus, al sur de Bahía, en Brasil. Me gané una beca y él de manera muy amable me alojó en la universidad y en su casa en el año 2018. Y a partir de ahí tuvimos distintos intercambios. Me enseñó de teoría pelletiana, lo que era la teoría de Michel Pellet, que en Argentina, en muchos lugares de Argentina, se conoce de manera superficial, y que en Brasil, como muchos sabrán, tiene toda una tradición, ¿no? De Ennio Orlandi en adelante, hay toda una tradición de teoría pelletiana. Y bueno, después Eduardo vino a Argentina también, le invitamos a dar una charla en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Vino 2 veces a Córdoba, ya nos va a contar si quiere después. Estuvo en Tucumán, en Buenos Aires, y también tuve la posibilidad de compartir un seminario de estudios de discurso y argumentación que Eduardo organiza, que se llama CEDIAR, y que después de hacerse en distintos lugares de Brasil, en el año 2018 se llevó adelante en Buenos Aires, y fue muy interesante ese encuentro, porque contó con la presencia de intelectuales como Marc Angenot o como Plantin, con gente muy, muy interesante. Así que bueno, la relación con Eduardo ya data de algunos años. Le agradecemos de parte de todo el comité y de la organización de la revista Refracción y del Instituto de Lingüística Materialista su presencia hoy aquí. Y voy a leer una breve biografía de Eduardo. Eduardo López Piris es licenciado en Letras, maestro en Lingüística General y doctor en Letras por la Universidad de Sao Paulo. Realizó estancias postdoctorales en la Universidad Federal de São Carlos, en Brasil, en Buenos Aires, Argentina y Sao Paulo. Es profesor titular de la Universidad Estatal de Santa Cruz, en Bahía, donde coordina el Centro de Estudios sobre Argumentación y Discurso y el Grupo de Investigación Estudios de Lengua, Argumentación y Discurso. Colabora con la promoción de los estudios de argumentación como editor de la revista de estudios integrados en discurso y argumentación desde el año 2012, y es organizador del Seminario Internacional de Estudios sobre Discurso y Argumentación desde 2012. En posgrado desarrolla investigaciones y dirige tesis sobre argumentación en la enseñanza del portugués como lengua materna y adicional, y también sobre argumentación en el discurso político. En cooperación internacional dictó clases en las carreras de doctorado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Tucumán en 2019, y también curso de formación de profesores para la enseñanza de argumentación en el Instituto Politécnico de Viana do Castelo en Portugal, curso de formación de profesores de portugués como lengua extranjera en la Universidad de París III, de la Sorbona, en Francia, y por el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba en 2018 y 2019, Córdoba, Argentina. Y formó parte también del equipo de traducción del libro Argumentando en el Discurso de Ruth Amosi, y tradujo varios artículos y capítulos en el área de la argumentación y el discurso. Eduardo va a exponer con un PowerPoint en castellano, en español, y bueno, esa va a ser su guía. Tiene 50 minutos para exponer, y después, como siempre, vamos a dejar 20-25 minutos para los intercambios, para las preguntas que pueden hacer libremente en castellano, y que después Eduardo va a contestar en portugués o en algún portuñol. La verdad que si alguien aquí sabe de portugués nos puede ayudar,
Acá intentamos cierto portuguñol, pero bueno, si alguien es especialista puede sumarse a traducir. Así que bueno, sin nada más para acotar, Eduardo, gracias por participar hoy aquí y es todo. Olá a todas, todos e todas. É um gosto saudar-les. Les agradeço a invitação a Guadalupe, Pedro Fernandes Riquelme e também a Eduardo Chávez, os editores da revista Repressão. Muitas graças por esta oportunidade, por abrir o espaço para que eu pueda falar um pouco de minha investigação, de meu tema de investigação, que é la perspectiva materialista del discurso en la argumentación. Saludo también a todos, a toda la asistencia, a toda la gente que está conosco. Y espero que podamos disfrutar de esta mañana, tarde, noche, de dónde estamos. Muchas gracias. Y sí, podemos empezar, podemos arrancar con la presentación. Muchas gracias, Bart, por hacer mi introducción acá a toda la asistencia. Es un gusto estar otra vez contigo, trabajando con usted. Muchas gracias. Bueno, necesito saber si mi diapositiva está lista, si todos ven. Sí, se ve, Eduardo. ¿Sí? ¿Puedo arrancar? Sí. Sí, então. Vamos. La argumentación desde un enfoque materialista del discurso. Para tratar de este tema, voy a hacer una charla basada en dos textos que ya he publicado en 2019, en un libro y otro un artículo. Estos dos artículos, estos dos textos están disponibles en estos enlaces. Bueno, además, mi charla está basada en las siguientes referencias cuanto a la retórica y la argumentación. Aristóteles, la retórica, Perelman, el imperio retórico, Stephen Tullman, los usos de la argumentación. Por un lado, cuanto a la teoría de la enunciación, recorremos a Thierry, Jacqueline Thierry, el texto Heterogeneidad mostrada, Heterogeneidad constitutiva, traducido y publicado en Montevideo, y también artículo de Catherine Fuchs, les problématiques initiatives. Y cuanto a el análisis materialista de discursos, mi charla está basada en Louis Althusser, texto fundamental en ideología y aparatos ideológicos del Estado, Pedro Kaczmarczyk, en conjunto con Mara Glossman, que han traducido a La Vérité de la Palisse, de Michel Pechet, como Las Verdades Evidentes, una traducción argentina del
libro fundamental de Piaget. Otro texto de Piaget, Análisis Automático del Discurso, Las Verdades Evidentes, né, como não, e uma atualização escrita por Piaget e Catherine Fuchs, né, uma atualização ao modelo, a los princípios de análise automática do discurso. Bueno, mi objetivo en esta charla es, bueno, basados en el marco teórico del análisis del discurso fundado por el grupo de Michel Piaget, proponemos reflexionar de qué manera es posible articular los conceptos de orador y etos de las teorías de la argumentación heredados desde la retórica aristotélica con el concepto de sujeto propuesto por el análisis de discurso de base materialista. Bueno, el problema es que una de las grandes barreras epistemológicas que separan los estudios sobre argumentación y discurso está en las concepciones de lengua y sujeto que se sostienen de manera declarada, ¿no?, en los estudios sobre retórica, argumentación a un lado y discurso al otro lado. Entonces, para vincular los factores de argumentación a la dimensión sociohistórica y ideológica del discurso, es necesario entender el aparato teórico del análisis del discurso en su vínculo con la lectura althusseriana de Márquez, en la que, conforme como afirma Karl Marx, supone enfrentar la concepción del lenguaje como un instrumento de comunicación de significaciones previas e independientes, una vez que esta concepción constituye un poderoso obstáculo para el desarrollo de una teoría de la interpelación ideológica, en la que uno de los escollos más tenaces es, sin dudas, la idea de sujeto como origen y fuente de las significaciones. Claro, una cita a la introducción a las verdades evidentes escrita por Karl Marx. En ese sentido, Piaget, al contraponer la concepción materialista del lenguaje y del sujeto a la comprensión idealista, apunta que el error central de la visión idealista consiste en, recita, considerar las ideologías como ideas y no como fuerzas materiales, y en pensar que ellas tienen su fuente en los sujetos, mientras que en la realidad ellas constituyen a los individuos en sujetos, para retomar la expresión de Louis Althusser. Fin de cita. Bueno, de ahí que nuestra tarea es ultrapasar la concepción de argumentación como un juego de estrategias manipuladas por un orador en plena conciencia de los usos que hace de los recursos del lenguaje para persuadir a su auditorio, para entonces considerarla como mecanismos discursivos de construcción de los efectos de argumentación que circulan entre los sujetos y que constituyen una cierta formación discursiva. Bueno, tenemos a un lado la concepción idealista del lenguaje, en la que el sujeto es el origen, el centro a partir del cual el sentido se organiza. Y a otro lado, la concepción no idealista del lenguaje y no subjetivista del sujeto, en la que el sujeto es descentrado, no es el origen, no es el centro generador y organizador del sentido. O sea, el sujeto también es sentido, es una representación imaginaria de los modos de ser que se reproducen
en la historia mediante la interpelación ideológica, conforme escreveu Althusser, né? A interpelação ideológica, né, é um conceito postulado por Althusser para explicar o mecanismo de reconhecimento ideológico. Mecanismo este que garantiza a reprodução das relações de produção, es decir, el comportamiento de los individuos sujetos que ocupan los puestos de la división sociotécnica de trabajo, le has asignado en la producción, la explotación, la represión, la ideologización, la práctica científica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bien, se pode dizer que pensar a argumentação como um texto argumentativo, com sua coesão, coerência internas, com sua organização textual, com seus interlocutores, com seu orador e auditório, com sua situação de comunicação, de interação, de enunciação, é circunscrevi-la a los limites de la superfície textual, los factores pragmáticos, los elementos conversacionales, la interacción entre hablantes, la situación enunciativa, en las cuales se reproduce la concepción de sujeto como centro organizador libre de las fachas del inconsciente y de sus filiaciones ideológicas. Ahora bien, a partir del postulado de Althusser de que las ideologías constituyen a los individuos en sujetos, podemos comprender que la visión idealista de la lengua, la enunciación y de la argumentación también, y del sujeto como fuente del sentido, solamente puede existir como una ilusión necesaria a la constitución del sujeto. En este contexto teórico, si las teorías de la argumentación, la defensa de una tesis en contraposición a otra tesis, corresponde en términos discursivos a una toma de posición del sujeto enunciador, delante de la formación discursiva que lo domina, essa toma de posição não é, em realidade, de nenhum modo concebível como um acto originário del sujeto hablante. Deve, por el contrario, ser entendida como el efecto en la forma sujeto de la determinación del interdiscurso como discurso transverso. Esto, conforme Michel Pechet, né, planteo esta maneira de ver la argumentación, como ustedes pueden ver, né, a la manera Pechet, né. Bueno, concluimos así que nuestro análisis de la argumentación en una perspectiva materialista del discurso confiere unidad al orador y a su auditorio. Sí, ¿no? Esto ocurre solamente con base en esta ilusión necesaria constructora del sujeto discursivo, bien centrado, interpelado por la ideología. Bueno, luego introducir el marco teórico de la argumentación en la perspectiva materialista del discurso, voy a ilustrar y presentar un análisis enfocando en el caso del ethos, en la noción del ethos discursivo.
En este caso, de un diputado en su discurso pronunciado durante la dictadura brasileña en 1968. En retórica, el ethos es una prueba persuasiva. Según Aristóteles, en su retórica, el libro 1, ¿no? Podemos ver que abre cita. De entre las pruebas por persuasión, las que pueden obtenerse mediante el discurso son de tres especies. Unas residen en el talante del que habla. Listo. Unas residen en el talante del que habla, que corresponde al ethos. Otras en predisponer al oyente de alguna manera. Se trata del pathos. Y las últimas en el discurso mismo, o sea, el logos, merced a lo que éste demuestra o parece demostrar. Tenemos acá la tríade retórica clásica, ethos, pathos y logos. Hoy voy a concentrar en la cuestión del ethos. Por su vez, en el análisis materialista del discurso, el ethos es un efecto de sentido. En el marco materialista del discurso, concebimos el ethos como efecto de sentido construido en y por el discurso, que circula el ethos, el efecto de sentido que circula como una evidencia ideológica indisociable de las tomas de posición del sujeto en la formación discursiva que lo domina. El centro botín. Yo escuché algo, todo se pasa bien. Sí, sí, Gracias. todo bien, Eduardo, ya lo silenciamos. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta que estamos trabajando con una noción retórica que pasa, que tiene como su heredera contemporánea la teoría de la argumentación, de la enunciación, perdón, tenemos una relación muy cerca entre retórica, enunciación y discurso. De modo que para hacer el análisis de ethos discursivos, tenemos que pasar por categorías enunciativas, ¿no? De modo que podemos presentar aquí algunas como estas: la deixis lingüística, que es la proyección de la enunciación en el enunciado a través de la categoría de persona, tiempo, espacio, ¿no? Y también por bueno, también la categoría de la modalización, que es la actitud del enunciador frente a su enunciado y a su coenunciador, tomando en término de emprestado a Manguenot y Antoine Couloli, que entiende la enunciación como una co-construcción, una co-enunciación. Por eso hablamos de enunciado. Hay un error aquí, perdone. No, perdone, no hay error.
está certo, enunciador frente a su enunciado, lo que dice, y a su coenunciador. Perfecto. Y también podemos recurrir a la categoría enunciativa del discurso referido, que es la representación del discurso, no el discurso, pero la representación del discurso del otro en la enunciación del discurso del mismo. Bueno, por hoy vámonos a centrar en esta categoría, el discurso referido, para inferir la calidad de etos de diputado, del discurso del diputado Geraldo Freire de Brasil. Bueno, pero hay que exponer a toda la asistencia de hoy el contexto de la dictadura brasileña de 1964. El primer gesto político del régimen militar brasileño de 1964 fue promulgar una ley, acto institucional, dicho AI-1, que delegaba amplios poderes al presidente, permitiéndole, entre muchas otras cosas, invalidar mandatos políticos e incluso cerrar el Parlamento. A partir de entonces comenzó un periodo de persecución y censura que, en nombre de garantizar el orden y la paz social, transformó a Brasil en un estado de terror. Para darle a Brasil la apariencia de un Estado democrático frente a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, el régimen militar mantuvo en funcionamiento el Parlamento y otras instituciones democráticas, pero bajo su control. Sin embargo, con la política interna pasó distinto. El régimen endureció sus medidas para incrementar la centralización de su poder dentro de las Fuerzas Armadas. En octubre de 1965, el presidente Castelo Branco, a través de la Acta Institucional número 2, AI-2, disolvió todos los partidos políticos existentes y los cerró en dos partidos. Uno, la Arena, Alianza Renovadora Nacional, con los partidarios del golpe cívico-militar de 1964, y al otro lado, MDB, Movimiento Democrático Brasileño, con los opositores al régimen, mientras el Partido Comunista Brasileño siguió siendo un partido clandestino. Pero la oposición al régimen militar se estaba produciendo en el Parlamento y también en el parte de la prensa. Márcio Moreira Alves, periodista del Correio da Manhã, atacaba constantemente al régimen dictatorial. Luego fue elegido diputado federal por el Movimiento Democrático Brasileño, MDB, y en el Parlamento continuó su oposición al Estado antidemocrático, de modo que en 1968 el régimen exigió que el Parlamento destituya al diputado. Bueno, y así llegamos a los discursos del 12 de diciembre de 1968, víspera del acto institucional número 5, AI-5, el acto más duro del régimen militar. El último discurso de la sesión parlamentaria del 12 de diciembre, las vísperas de AI-5, ¿no?, fue pronunciado por el líder de gobierno en el Parlamento, el diputado Geraldo Freire de Arena, con el fin de presentar la refutación a los diputados oradores de oposición al régimen que lo precedieron. Bueno, hay que señalar que Geraldo Freire
dirigiu su discurso a la mayoría del Parlamento. Ahora bien, pasemos al análisis de electos del diputado, líder del partido mayoritario y gobernista. El discurso de Geraldo Freire, el líder del gobierno militar, busca refutar el discurso de Mário Covas, que era líder de la oposición. Que parece, es un discurso que parece irrefutable, pues su argumentación estaba basada en una decisión anterior del ministro de la Justicia, aliado del gobierno, sobre otro proceso idéntico, con efecto, un caso de jurisprudencia prácticamente irrefutable. Entonces, el orador Geraldo Freire, líder del gobierno en el Parlamento, sostiene que su opositor, Márcio Moreira Alves, el pivote de la crisis, debería ser procesado con base en el artículo 151 de la Constitución Federal Brasileña de 1967. Les pido atención al artículo 151. Vamos a volver con este tema. Porque, según Geraldo Freire, Márcio Moreira Alves, el pivote de la crisis, abusa del poder político al atentar contra el orden democrático en sus pronunciamientos del 2 y 3 de septiembre de 68. Geraldo Freire presenta una estrategia argumentativa con 11 ocurrencias de discurso referido con el fin de 1. Descalificar al oponente. 2. Presentar como excepción el párrafo único del artículo 151 de la Constitución. 3. Justificar esta excepción. 4. Apoyar esta justificación. Y 5. Releer el párrafo único del artículo 151. Claro, a su manera. Bueno, ¿cómo se desarrolla esta estrategia de refutación? Con 5 pasos. Vamos a ver aquí en este lado, 1, 2, 3, 4, 5, y acá una cita del discurso de Geraldo Freire y acá, abajo, mi análisis. Bueno, sigamos. El primer paso de la refutación es descalificar al oponente. Entonces, el discurso del orador descalifica la voz de sus oponentes a través del discurso narrado, un tipo de discurso referido, no relatado, en el que los verbos descende, falou, habló y dirse a, hace decir, indican la subsistencia del discurso ajeno, que se traduce como algo de poca importancia. Vamos a acompanhar. Falou-se a não mais poder e o fizeram dezenas de ilustres deputados a respeito do artigo 34 da Constituição do Brasil. Então, dir-se-á, a dizer, que não atinge, que não se alcança.
es una forma, una manera de descalificar al oponente cuando se refiere a su habla como habló, va a se decir algo como poca importancia. Hay ese efecto de sentido enunciativo. La primera estrategia. Pasemos a la segunda. La segunda estrategia es presentar la excepción, ¿no? El discurso de Geraldo Freire va a construir una excepción al artículo 151 de la Constitución Federal Brasileña. Vamos a ver. Não podemos presumir a inutilidade da lei se o parágrafo único do artigo 151 declara expressamente que, em se tratando de titulares de cargo eletivo federal, o processo deve ser precedido de licença da respectiva Câmara. Pronto, listo. Lo que vemos acá es que la voz de la ley se integra en la situación de enunciación del orador a través del discurso indirecto. O parágrafo único do artigo 151 declara expresamente que este es el discurso narrado, es la voz del diputado, ¿no? Pero que se sigue es la voz de la Constitución. Expressamente, se tratando de titulares, como se el diputado y hablase con la Constitución. Los límites, a través del discurso indirecto, los límites enunciativos se difuminan de modo que el orador integra en su propio discurso las palabras de la ley enunciadas como inequívocas. El paso 3, justificar la excepción. Bueno, se presentó la excepción y ahora en paso 3 va a se justificar la excepción. El discurso del orador constituye en dos pasos: la justificación de la excepción al principio de inviolabilidad a través del discurso referido de otros campos de actividad ajenos al político. Bien. El primer paso, Geraldo Freire, el diputado orador, líder de la mayoría, simula la enunciación bíblica, la voz de Dios. Esta voz se valora positivamente como a más sabia de todas las leyes, para establecerla como la regla. Digamos, la cita del diputado. Digamos, para evocar a mais sábia de todas as leis, a Bíblia, né? O Pentateuco, quando no quinto mandamento, Deus disse a Moisés: não matarás. O legislador bíblico colocou um ponto final, né? Não matarás, né? Não há nada mais, não há exceção. No matarás, no matarás. Punto. Bueno, este es el paso 1 de la justificación. Para generar una excepción al principio de inviolabilidad. Todavía estamos en paso 3, justificar la excepción. El paso 3 tiene dos pasos. ¿Cierto? Vamos ver el paso 2 del paso de justificación. En el segundo paso, el discurso del diputado construye la excepción a esta regla, no matarás. Entonces el diputado ha dicho:
Vire-se a página e logo adiante nota-se a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Aquele que matar será morto. E possivelmente o homem mais genial da humanidade até hoje, São Tomás de Aquino, chegou a dizer que matar em defesa própria é um direito. Porém, matar em defesa de terceiro é um dever. Lo que vemos en estos enunciados es la presencia de un discurso referido, menos mimetizado y más integrado con la situación y enunciación del discurso del orador, que traduce estas dos representaciones del discurso otro, el de Talión y el del Santo Tomás, los dos distantes en el tiempo y en el espacio, como discursos polêmicos em relação com el também distante discurso bíblico. Assim, se hace la analogía que justifica la excepción. ¿Por qué? Si hay una excepción en el quinto mandamiento bíblico, hay también una excepción en el principio de inviolabilidad de la Constitución, del mandato de cargo político, que según el diputado orador se encuentra en el párrafo único del artículo 151. Bueno, se justificó la excepción, hay que apoyar la justificación. Entonces, el discurso del diputado utiliza dos veces el argumento de la autoridad, conforme Perelman, cuyas voces pertenecen al profesor Juan Antonio González Calderón, de Buenos Aires, y el autor del caso Martín Rodríguez. Sin embargo, él no baja el tono de su enunciación, presentándose como un orador que está en el nivel de comentar una cita de autoridad. Llama la atención el énfasis que el enunciador hace sobre el responsable del acto, pues la glosa, el diputado o senador, acá, alude al diputado objeto del proceso de casación. El diputado Márcio Moreira Alves, el pivote de la crisis. El enunciado que comento é este, acá, abajo. A livre expressão de suas ideias, é uma tradução de Antônio Calderón, do deputado ou senador, esta é a glosa que o deputado orador Geraldo Freire insere no enunciado de Antônio Calderón, ¿no? ¿Cierto? Bueno, outra vez, a livre expressão de suas ideias, do deputado ou do senador, não exime, não livra o representante de responsabilidade quando, etc, etc, etc. Há acá um apoio à justificação generada en el paso 3. El apoyo tiene un basis que es un argumento de autoridad, ¿no? El profesor Juan Antonio González Calderón de Buenos Aires, ¿cierto? Bueno, y llegamos al paso 5 de la estrategia de refutación de Geraldo Freire, que es releer e interpretar la ley, el artículo 151 de la Constitución Federal, ¿eh? Según Geraldo Freire, diputado líder de gobernista. Bueno, una vez presentada, justificada y apoyada la excepción al principio de la inviolabilidad, o sea, a toda regla hay una excepción, se reanudó la lectura del artículo 151 de la Constitución, configurando un modo de decir donde el orador
sigue de cerca el trabajo interpretativo del auditorio a través de las glosas, a las citas que van imponiendo inflexiblemente su punto de vista. Bueno, de modo que tenemos los siguientes rasgos del etos del orador. Uno, la arrogancia se muestra como rasgo del carácter de este orador, ya que se arroga una verdad, hace su propia lectura de la Constitución, de la Biblia, de los juristas, sin tener en cuenta cualquier otra razón presentada en los discursos de otros parlamentarios. Sin embargo, no es un discurso que muestre erudición o astucia como el discurso del líder del partido minoritario, Mario Covas, sino combinación. Estos rasgos también muestran cómo el etos del orador Geraldo Freire es una construcción de la enunciación, pues el discurso de Geraldo Freire no construye un etos de rectitud, como el dito en el enunciado, sino el etos del político embrutecido, construido por la enunciación. De modo que podemos inferir el etos del sujeto del discurso dictatorial. Al inferirmos algunos rasgos que atribuyen al orador Geraldo Freire, lo que podemos llamar etos ordenado, un etos que constituye la dimensión subjetiva de un discurso que produce el orden, la disciplina, el buen comportamiento de los parlamentarios y de toda la gente común. En definitiva, un discurso del mantenimiento del régimen dictatorial, sea como sea, que no duda en coaccionar o excluir a quienes se oponen al régimen. El etos ordenado reproduce la imagen de un sujeto en tanto un modo de presencia en el mundo que sostiene la enunciación de un discurso político que representa las fuerzas sociales que apoyaron el golpe de Estado de 1964. Por lo tanto, llegamos acá a un punto que podemos alcanzar la relación entre la argumentación, la enunciación y el discurso en tanto su perspectiva materialista, por considerar las fuerzas sociales que son representadas por ideologías que no son solo ideas, pero fuerzas materiales que producen y reproducen la historia. Muchas gracias por la escucha y vamos a encerrar esta parte de mi charla con un apelo que dictadura nunca más. Muchas gracias. Estamos acá para la continuidad de nuestra charla. Bueno, Eduardo, muchas gracias en principio por formar parte de esta nueva sesión de lingüística materialista. Interesante cómo articulas ahí estos niveles de enunciación, la cuestión del etos con una perspectiva materialista del discurso. Y abrimos a las preguntas, a los comentarios, a alguien que quiera intervenir, preguntar o lo que sea. Tenemos unos 20 minutos más o menos como para eso. Vale, hola, yo quiero preguntar. Dale nomás, Pedro. Eduardo, enhorabuena por la exposición. El ejemplo que has usado me parece muy significativo. Primero porque parece que da continuidad en Brasil, por lo menos,
a esa tradición política autoritaria, donde se pone de manifiesto el uso de la argumentación motivada en la Biblia. Usar el elemento religioso como argumento. De hecho, parece que Bolsonaro, que se autodefine o lo definen como un nuevo Mesías autoritario, también construye su etos basándose en ese autoritarismo del auténtico hombre según la tradición patriarcal. Y es ahí donde yo creo que todos los autoritarismos a nivel mundial construyen su etos de forma parecida. Primero, yo soy un outsider, ¿vale? Ningún lobby comunista, izquierdista, LGTBI, globalista me va a decir lo que tengo que ser. Yo estoy en contra de eso, voy por libre y después yo soy un auténtico hombre. Decía Bolsonaro que usar la mascarilla era de gays, ¿no? Es que en España está pasando lo mismo con un partido, Vox, de extrema derecha, donde su líder, Abascal, también es el prototipo de auténtico hombre, el hombre de toda la vida, el patriarca, y que debe ser autoritario, debe ser como valiente, arrogante, y ese etos triunfa. Por desgracia, está triunfando. Lo que pasa, la diferencia que veo con Brasil es que mientras Bolsonaro usa, y corrígeme si me equivoco, Bolsonaro sigue usando, como igual que el ejemplo que has puesto, sigue usando a veces argumentario bíblico, religioso, en Europa o al menos en España ya parece ser que no usan la Biblia como argumento explícito, aunque sí defienden la moral cristiana, ¿vale? Pues antiabortista, matrimonio tradicional, ya sabes, ese tipo de argumentario católico. Lo que pasa es que no usan ya las citas de la Biblia directamente, pasan a defender la política moral de la Iglesia Católica, pero no como argumento explícito. No sé si ves alguna relación o diferencia. Gracias, Eduardo. Gracias, Pedro, por la interacción. Sí, acá Val conoce muy bien a Juan Sí, Eduardo Boni y a María Alejandra Vitale, que analizaron discursos políticos en Argentina y América Latina y hablaron que llamaron la atención que la América Latina es una región católica. Entonces, el argumentario o el interdiscurso, ¿no? Como quiera, argumentario o interdiscurso religioso católico y está presente en el discurso político latinoamericano. Mientras el discurso político europeo aleja, se distancia un poco más de la religión, del catolicismo, bueno, y recurren a otros argumentarios o interdiscursos que sostienen, né, su punto de vista, né, su discurso. Pero hay un detalle acá en Brasil que el catolicismo está perdiendo espacio. sí, terreno, Por espacio. favor, si mi español o portugués que genera dudas, por favor, no hesite en hacer la corrección. En Brasil, el catolicismo pierde espacio para las religiones, los cristianos de matiz, ¿cómo se dice? Evangélicos. Perfecto, evangélicos. Los evangélicos acá en Brasil están muy cerca del poder. Hay un grupo
de diputados evangélicos que construyeron una alianza suprapartidaria para unir fuerzas, né, em torno, em Huerta, né, alrededor de sus intereses, alrededor de los intereses evangélicos, de las iglesias y de los bispos poderosos, dueños de las televisiones, medios de comunicación, etc. Sí, pero Pedro, coincido con usted que este ethos embrutecido, arrogante y autoritario se reproduce. El tema que nosotros tenemos que mostrar por medio de las categorías de iniciativas, cómo, de qué manera, né, de qué manera, né, este ethos, né, se construye en la enunciación, en el discurso. Hoy, por cuenta de nuestro formato, né, de nuestro tiempo, trabajé solamente con el discurso referido, pero en mis investigaciones yo abordo, yo trato de otras categorías enunciativas. Bien, se entiende perfecto, Eduardo. Se escucha de vuelta, ahí está, el sonido, ahora no. Se entiende perfecto, creo que todos entendemos, pero si vos te sentís por ahí más cómodo también, hablando en portugués, no hay problema, podemos intentar hacer la traducción, como vos te sientas cómodo. Y antes de leer algunos comentarios, bueno, Pedro me sacó la pregunta, ¿no? Yo también iba a consultarte sobre si en los discursos de Bolsonaro podías rastrear ciertas huellas, ¿no? De esos discursos de la dictadura, ¿no? Si hay todavía semiótica que se reactualiza ahí, ¿no? Y acotar también que los evangelistas no solo están, bueno, en Brasil están como consolidados, podríamos decir, en algún sector, pero que en América Latina este fenómeno está siendo cada vez más fuerte. En Centroamérica, por ejemplo, los evangelistas están copando un territorio, un terreno, y en Argentina, si bien es incipiente, ya empezamos a ver, ¿no? Cómo también ahí hay una construcción de sentido evangelista un poco que uno mira con cierto temor. Hay gente que saluda de distintos lugares, gracias a todos y a todas por los comentarios, Rebeca desde Córdoba, gente de Brasil, Luciano Bidón, ¿no? que te felicita, Eduardo, y dice dictadura nunca más, Daniel Fuentes, que dice excelente exposición, Verónica Torres dice, hola, muy buena exposición, muy buena esa relación entre uso consciente de los recursos del lenguaje para pretender impactar en el auditorio y la relación con el discurso referido y la relación con la construcción de la imagen de ese enunciador que pretende erigirse como único orden. Y aquí Juan desde Cádiz, bueno, Eduardo, no sé si querés decir algo sobre esto. Acá Juan desde Cádiz dice, gracias Eduardo, me gustó la charla. Y bueno, quería preguntar algo también. Pero hay gente que levanta la mano. Sebastián, si querés decir algo. Sí, Eduardo. Me gustaría comentar, hablar un poco sobre el comentario de Verónica, que dice, es muy buena esa relación entre ese uso consciente de los recursos. Lo que digo acá es que no hay ese uso consciente,
né? El sujeto está cindido entre el consciente y el inconsciente y es interpelado por la ideología. De una forma muy sencilla, lo que estoy a decir es que el diputado, claro, dice o digo, dice lo que dice, pero bajo la interpelación ideológica de las fuerzas sociales a las que él representa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el inconsciente está distante, está lejos, ¿no?, de nuestra mirada. Hay que dejar esto muy clarito. Bien, Eduardo. Bueno, le damos paso a Sebastián Sayago, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Sebastián. Sí, buenas tardes. Bueno, Eduardo, te felicito por la exposición, me encantó. Te saludo desde la Patagonia, Argentina. Y te quería hacer dos consultas. La primera es si consideras que puede ser útil pensar un concepto de interpelación múltiple, teniendo en cuenta estos rasgos de discursos políticos que interpelan a partir del machismo o de la creencia cristiana o católica, de una razón étnica blanca, también una cuestión clasista, ¿no? Entonces algunos grupos se ven interpelados por la cuestión más religiosa y eventualmente de manera más secundaria por el corte capitalista o neoliberal de la propuesta, otros al contrario, por el discurso de la seguridad y de la defensa fuerte de la justicia por mano propia y menos por ahí lo religioso y demás. Y la otra, y eso hace que estos discursos sean tan eficaces quizás, ¿no?, y tan difíciles de atacar racionalmente. Y ahora viene la segunda consulta. Si no pensás que para nuestras democracias, creo que puede ocurrir lo mismo en Argentina, en América Latina, bueno, quizás también en España, estamos en una situación de ilegitimidad del discurso político, en parte por malas experiencias, en parte quizás por un giro hacia la posverdad, la posmodernidad, un relativismo absoluto, donde los grupos dicen, bueno, cada uno con su verdad, cada uno sigue su caudillo. Y esto lleva también a un descrédito de la democracia, porque es muy difícil cuestionar, por ejemplo, los cruces entre lo religioso y lo político, o la validez de las argumentaciones. Además se ha más mediatizado la política circula por los medios de comunicación, con la lógica de los medios de comunicación, el nivel de superficialidad con que los medios tratan los hechos políticos, ¿no? Y esto quizás nos conduce a un atolladero, a un camino muy estrecho, ¿no? Porque si no podemos discutir racionalmente lo político, nuestra democracia no digo que está condenada, pero sí que las posibilidades de que haya un cambio positivo, colectivo, de mayor alcance social, es bastante complicado. Ni hablar cuando además surgen y se fortalecen los movimientos de derecha, ¿no?, en estos países. Bueno, esas son las dos consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por la oportunidad. Yo conozco la Patagonia, Calafate, Rio Gallegos. Tuve la oportunidad, una experiencia muy rica. Bueno, sobre la consulta, lo que dices, la perspectiva no solo, la perspectiva materialista del discurso, como también las perspectivas dialógicas del Mihaly Bakhtin, como otras teorías, otros marcos teóricos que
que tiene como un presupuesto teórico el principio de la interdiscursividad. ¿Sí? Entonces, en la perspectiva materialista, cuando nosotros hablamos de la interpelación ideológica, estamos consideramos, sí, por supuesto que no hay solo una interpelación de una ideología, pero de formaciones discursivas, uno, dos, tres, cuantas existirem. Y por esa razón, yo elegí la categoría de discurso referido para mis análisis, porque es a través del discurso referido que se puede inferir al discurso, a la presencia, né, del interdiscurso religioso, jurídico, científico, cualquiera que sea, en el discurso de la media, de los medios, por ejemplo, de los políticos, en fin. Otra, usted pontuou, señaló, né, muchas, né, señaló a muchas ideias, e vou comentar uma outra. Me gostaria muito de comentar a questão de argumentar racionalmente, né? Argumentar racionalmente com a razão, né, racionalidade, es también una ilusión, pero una ilusión necesaria, ¿no? Tenemos que creer en algo que sea racional, pero esto no existe en estado puro, ¿no? Existe, como se dice, la verdad de cada uno, mi razón, mi verdad, y tu razón, tu verdad. Porque siempre hay un lado, ¿no? Hay un lado, hay una ideología, y estas ideologías están en conflicto. Estos lados, estas verdades, estas razones están en conflicto, de modo que es ilusorio, ¿no?, creer que hay una discusión, una argumentación razonable. Otro factor es que cuando yo digo que el otro no es racional, yo estoy haciendo una avaliación del otro. Como el otro también se puede arrogar el derecho de decir que yo no soy razonable. Hay siempre una avaliación de por el otro. Y esta avaliación pasa por las miradas ideológicas, ¿no? Bueno, y por las tensiones entre las fuerzas sociales. Creo que, bueno, serían mis comentarios a sus observaciones. Gracias otra vez. En serio, muchas gracias. Bien, buenísimo, Sebastián. Bueno, acá hay una pregunta de Juan, desde Cádiz, y saludamos también a Isabel Acevedo,
mandamos un fuerte abrazo, está conectada ahí. Y te hago la pregunta de Juan, que dejó aquí escrita, Eduardo. ¿Cómo paso del sujeto sociohistórico de Piaget a la noción de etos? Dice que si ya lo explicaste, y él no lo oyó, entonces que ignores la pregunta. Pero eso, ¿cómo pasar del sujeto sociohistórico pelletiano a la noción de etos? Hay como un trasfondo epistemológico complejo ahí, pero a ver. Tenés el micrófono apagado. Listo, gracias. Baal arregló mis diapositivas. Estaba com 50 diapositivas. Me quedaria 2 horas hablando, pero não é o caso. E tive que deixar um pouco mais corta a apresentação, de modo que a passagem, o passo do sujeito sociohistórico à noção de etos, creio que talvez tenha se passado muito rápido. Sim? Bueno, de todo modo é o contrário. Não se passa do sujeito sociohistórico à noção de etos, pero del etos al sujeto. El etos está na tradição retórica cerca de 2000 anos, né, e é a mesma concepção idealista de sujeito como centro organizador generador de sentido. 2000 anos hasta 1975, quando Michel Piaget escreve Las Verdades Evidentes, para, en la primera parte de su libro, questionar todos los filósofos hasta este punto, hasta Marx, hasta Althusser. De modo muito curto, o que passa é que Piaget vai proponer um sujeito descentrado, um sujeito que não é o centro generador de sentido, porque o sujeito também é sentido. O sujeito está cindido, divisionado entre o consciente e o inconsciente, como vemos em Freud, e também o sujeito está interpelado por la ideologia, como escreveu Althusser. Que isto que se dice com isto? Es decir, el sujeto no es dueño de lo que dice, porque el sujeto reproduce lo que dice la ideología a cual se inscribe, a cual él está inscrito. Bueno, em términos de etos, que é uma noção retórica associada, relacionada a la persuasão, né? Estamos falando então de la persuasão, né? Pero não a persuasão de um sujeito que elabora os detalles para chegar a seu objetivo.
pero estamos hablando de un sujeto que habla lo que su ideología defiende, né? Conforme as forças sociais a quais estão filiados, inscritos. Então, é desta maneira que estamos planteando tratar as questões argumentativas, não só el ethos, pero também el pathos, el logos, as construções, como eu apresentei acá, os 5 passos da construção da refutação. Né? Então, se pode ver a relação entre logos e ethos, por exemplo, ¿sí? Y perceber como el orador habla lo que su formación discursiva habla, ¿no? Esta sería la relación que planteamos acá. Y esto, Juan, no hay que se disculpar. Yo lo agradezco mucho por hacer la pregunta y para que yo pueda hablar con más detalles sobre este tema. Gracias. Bien, bueno, hay Juan que también ha estado en Brasil y habla un buen portugués y un muy buen francés, así que le agradecemos la pregunta ahí. Bueno, se nos va acabando el tiempo, ya son casi 25, tenemos que ir cerrando. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta chiquita, un comentario, pero muy breve porque ya se nos acaba el tiempo. O directamente cerramos. ¿Alguien más? Não. Se ninguém mais vai falar, vai fazer pergunta, eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Eu estou vendo aqui a Isabel, a Eleonai, que é minha doutoranda, ela é minha estudante minha tesista de doutorado, professor Luciano Vidon, meu colega de grupo de investigação, Isabel também, meu colega de grupo de investigação, todos de Brasil. Un saludo especial a ustedes y también a todos que acompañaron. Y perdónenme por mi malo español, yo intenté, estoy a mucho tiempo sin hablar español, entonces perdimos un poco el traqueo en la práctica, pero listo, gracias. No, gracias a vos, Eduardo, ha sido un placer. Y agradecer, por supuesto, a todos los que sostienen el espacio, en particular a Pedro Fernández, a Eduardo y a todo el equipo de la revista, el instituto, y bueno, y a ustedes que participaron, hicieron preguntas y escucharon. Bueno, tenemos, Pedro, una sesión para el mes que viene, ¿no? Para marzo. Sí, preséntala tú, que también conoces al ponente muy bien. Sí, va a estar con nosotros Ariel Gómez Ponce, de aquí de la Universidad de Córdoba, doctor en semiótica, y bueno, ya vamos a estar compartiendo la propuesta con el flyer ahí en las redes sociales, como siempre, para que se anoten. Así que, bueno, nos vemos en la tercera del año, ¿no? Sí, la tercera del año, que es la de el mes de marzo. Así que, bueno, agradecemos a todos y a todas, y así nos despedimos. Hasta el mes que viene. Muchas gracias y éxitos para la revista Refracción. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes, buenas noches. Hay que parar la grabación. Hay que parar la grabación y sigamos en el backstage. No sé, Pablo. Ahí está. Ahí creo que Pedro está cerrando. Hola. ¿Pudiste, Pedro, pararla, la grabación?